Mis hermanos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a un devocional en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista del Tunal. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectarán posteriormente y amigos. Sin más preámbulos, vamos a empezar en esta mañana. Muchos de nosotros, mis hermanos, hemos visto la película Transformers, pero ¿saben qué tienen en común esta escena que vamos a ver con nuestra vida como creyentes? Veamos. ¿Ves? Quiere que bajemos. Eso no se hace. ¿Y ahora qué? ¿Qué hiciste? ¡Fantástico! Lo hiciste enojar. El auto es sensible. Se me acaban de ir $4,000. Así como vimos en la escena que el carro tiene una transformación, así mismo pasa cuando nosotros hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hay una transformación en nuestras vidas. Y ese es el título del devocional en esta mañana. Dios transforma nuestras vidas. Quiero que me acompañen al capítulo 2 del libro de Daniel, versículos 46 al 49. Capítulo 2 de Daniel, versículos 46 al 49. Y vamos a ver esa transformación que tuvo el rey Nabucodonosor. Tuvo que reconocer el rey Nabucodonosor que Dios era Dios. Quiero que me acompañen con la lectura en esta mañana. Dice así la palabra de Dios, versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios de vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por la oportunidad que nos das en esta mañana de abrir tu palabra, de poder escudriñarla, Señor, y de poder ser edificados por medio de ella. Señor, te pido por mis hermanos, Señor, por sus vidas, por su ánimo, Señor, por sus necesidades, Señor. Tú las conoces, tú sabes, Señor, las luchas que ellos pueden estar pasando en este tiempo, Señor. Señor, también agradecidos estamos contigo por estos medios que tú has permitido tener, Señor, de poder traer estos devocionales diarios, Señor. Te damos gracias infinitas por la salvación tan grande que nos has regalado por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Sabemos, Señor, que solo merecíamos la muerte, Señor, pero sabemos que tu misericordia es infinita y nos has salvado para tener vida eterna. Te damos gracias, Señor, y te pedimos y te rogamos en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Solo para tener un contexto de lo que estaba pasando o por qué el rey estaba diciendo estas palabras, vemos que el profeta Daniel en los versículos anteriores le estaba interpretando el sueño al rey Nabucodonosor. Sí, le estaba diciendo minuciosamente lo que iba a pasar con su reino y lo que iba a pasar con él. Y el rey Nabucodonosor, a ver que Daniel le estaba interpretando el sueño, pronuncia las palabras que acabamos de leer. Y quiero que veamos un primer punto de lo que hace Dios cuando mora en nosotros y transforma nuestras vidas. Y ese primer punto lo vemos en el versículo 46. Y es que el rey tuvo que humillarse delante de Dios. Sí, mis hermanos, cuando Dios transforma nuestras vidas, nosotros debemos humillarnos delante de Él.
Dice así el versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Mis hermanos, ustedes me pueden decir, pero aquí el rey se está postrando delante y se está humillando delante de Daniel. Pero más allá de postrarse y de humillarse delante de Daniel, se estaba postrando y humillando delante de Dios. Sí, mis hermanos. Más adelante vamos a ver qué papel jugaba Daniel. Pero más allá de eso, el rey Nabucodonosor estaba reconociendo que él no era nada, que todo lo que él tenía era gracias a ese Dios. Y buscando un significado de humillación me encontré uno que me pareció muy importante y que me gustó muchísimo y que va muy acorde a lo que estaba pasando en este versículo. Se los voy a leer. Dice así: de acuerdo con la Biblia, humillarse delante de Dios significa reconocer que no somos nada ante Él y nuestra condición humana es inferior. Es decir, debemos obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, así como reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. Lo que le estaba pasando al rey Nabucodonosor es lo que nos estábamos viendo en este significado. Él estaba reconociendo que no era nada delante de él. Y eso mismo también pasa cuando Dios transforma nuestras vidas. Es poder reconocer que nosotros no somos nada y que Dios es todo. Sabemos y veíamos en devocionales anteriores la altivez y el orgullo del rey Nabucodonosor. Pero aquí estamos viendo que esa altivez y ese orgullo, o más bien ese pecado, fue abolido. No tenía nada que ver. Tuvo que postrarse delante de Dios y decir: eres tú Dios, no hay otro como tú. Y eso también lo vamos a ver más adelante. También vemos que, o nos muestra nuestra condición humana de inferioridad. También está diciendo el rey Nabucodonosor: yo soy inferior, no puedo ser igual a él. Como les decía en el devocional anterior, los reyes de esa época se creían dioses. Se creían que tenían muchísimo poder. Pero aquí se está mostrando que eso era mentira. Que el único Dios poderoso era el Dios que creía Daniel, en el que creía Daniel, y que es el mismo Dios que debemos estar creyendo nosotros hoy en día. También vemos que cuando nosotros nos humillamos, estamos dispuestos a vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y más allá de vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas es obedecer su palabra. Debemos estarlo haciendo. Y el rey Nabucodonosor estaba a punto de vivir una experiencia un poco dura, en la cual Dios le iba a mostrar que debía obedecerle a él. También que todas las cosas provienen de Dios. Y eso también lo vamos a ver más adelante, cuando el rey Nabucodonosor dice que todo lo que él tiene proviene de Dios. Entonces vemos que el rey Nabucodonosor se está humillando, se está postrando delante de Dios. Pero ¿qué papel juega el profeta Daniel? El papel que juega el profeta Daniel en este versículo es fundamental. Es el instrumento que Dios utilizó para que el rey Nabucodonosor creyera en Dios. Creyera que había un Dios poderoso, que había alguien superior a él. Ese fue el papel del profeta Daniel. Y eso me animaba mucho en nuestras vidas. Sé que muchos de nosotros estamos trabajando en empresas. Sabemos que tenemos jefes, que tenemos relación con los dueños de las empresas, que tenemos relación con compañeros. Y eso me animaba a poderles compartir el evangelio. Pero obvio, tenemos que ser en horas no laborales. Pero debemos estarlo compartiendo. Pero más allá de poder pronunciar nuestras palabras, debemos hacer algo que estaba haciendo Daniel en ese momento. Y era mostrar un testimonio fiel a Dios. Sí, Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con nada que viniera de parte del rey. Comenzó a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso mismo debe pasar en nuestras vidas. Si nosotros queremos alcanzar a nuestros jefes, a nuestros compañeros, a los dueños de las empresas, debemos comenzar a vivir una vida en Cristo Jesús. Debemos tener un testimonio fiel. ¿Saben, mis hermanos? Muchas de las oportunidades que se pierden en los trabajos es porque muchos cristianos no han obedecido
lo que los jefes les mandan y se cierran las puertas. Pero vemos en el ejemplo de Daniel que eso no pasó. Antes abrió la puerta y vamos a ver más adelante qué pasó con eso que hizo el profeta Daniel. Sigue diciendo en el versículo 47 y quiero que veamos un segundo punto. Y es que el rey Nabucodonosor reconoció que hay un Dios. Y quiero que lo veamos en el versículo 47 y dice: el rey habló a Daniel y dijo ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces vemos aquí tres cosas fundamentales. La primera, está diciendo el Dios tuyo, el Dios en el que tú crees, es Dios de dioses. O sea que no hay uno superior a tu Dios. Entonces estamos viendo que ese Dios en el que creemos, ese Dios que estaba reconociendo el rey Nabucodonosor, es poderoso. Y sí, mis hermanos, como les decía en el ejemplo anterior, a veces nosotros o los animaba a que pudieran compartir el evangelio a los jefes, a los dueños de empresa, pero a veces, nos daba un poco de temor, o nos da temor acercarnos a esas personas, porque nos rechacen, inclusive hasta porque nos echen, o porque sencillamente no queremos un disgusto. Pero ¿saben? Eso no proviene de nosotros, mis hermanos, eso no proviene de nosotros, eso proviene de Dios. Y el rey Nabucodonosor estaba reconociendo que lo que estaba haciendo Daniel provenía de Dios, no provenía de él. Y eso mismo debe calar en nuestras vidas, que todo lo que nosotros hagamos para la gloria de Dios es porque por medio de su poder, por medio del Espíritu Santo, lo podemos estar haciendo. Otra cosa que vemos en ese versículo fundamental es que le está diciendo, y es Señor de los reyes. Le está diciendo, ahora entiendo que el Dios que tú crees es el Dios que me puso en este puesto. Y sí, mis hermanos, debemos entender que todas las cosas que pasan en nuestras vidas es porque Dios está en control de ellas. A veces nosotros decimos, tenemos un buen puesto de trabajo, o somos jefes, o somos dueños, y a veces lo hacemos pensando que es por nosotros, pero debemos entender que es Dios el que nos pone en esos cargos. Y otra cosa, la última que podemos ver en este versículo, es que es un Dios que revela los misterios. Ahí le está diciendo Daniel, sí, rey, tú menospreciaste lo que yo te dije. Si veíamos en versículos anteriores, el rey Nabucodonosor menospreció cuando Daniel le dijo que él le iba a revelar el sueño. Le estaba diciendo, sí, rey, lo que yo te dije es porque era verídico, porque venía de Dios y pudo revelarle el sueño. Y por eso el rey Nabucodonosor no tuvo más palabras, tuvo que cerrar la boca. Entonces ya vimos dos puntos y ahora quiero que veamos un último punto. Y es que cuando hacemos la voluntad de Dios, el Señor es glorificado. Y sí, mis hermanos, Dios es glorificado cuando estamos haciendo su voluntad. Quiero que veamos el versículo 48, 49. Dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y también estaba en él la corte del rey. Entonces vemos que cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos glorificar su nombre. Pero no solamente lo podemos glorificar, sino que el Señor también nos bendice. Sí, mis hermanos, el Señor también nos bendice cuando estamos haciendo su voluntad. Vemos que el rey Nabucodonosor engrandeció a Daniel. Pero más allá de engrandecer a Daniel, Daniel estaba glorificando el nombre de Dios. Estaba diciendo a Daniel, esto es gracias a Dios. Pudimos glorificar el nombre de Dios. Pudimos mostrarle al rey Nabucodonosor que el Dios que yo creo es el Dios verdadero, es el Dios de la creación, es el Dios que le ha dado su puesto, su inminencia. Y no solamente eso, vemos también que lo bendijo en gran manera. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué hizo Daniel para que eso fuera posible? Vemos que él le mostró el sueño, vemos que mostró a Dios,
Y el rey Nabucodonosor dice, le dio muchos honores y grandes dones y lo hizo gobernador. Vemos que cuando hacemos la voluntad de Dios podemos tener buenas recompensas. Posiblemente recompensas materiales, que no está mal. También podemos tener recompensas espirituales, claro que sí. Qué gozo es poder compartir el evangelio en otros y ver que cuando compartimos el evangelio, esa persona a la que compartimos creyó en Cristo y fue salva. Muchos de nosotros, de los que hemos estado o que estamos aquí en este momento conectados, muchos de nosotros somos salvos gracias a que hermanos o personas nos compartieron del evangelio. Gracias a esos hermanos pudimos creer en Cristo Jesús y somos fruto de eso. Y eso nos anima a que podamos ser fruto y podamos llevar el evangelio a otros. Vemos que hay esas recompensas espirituales, pero también hay recompensas materiales. Vemos que el rey Nabucodonosor le dio grandes honores y le dio grandes dones, lo hizo gobernador, pero no solamente lo hizo gobernador a Daniel y jefe de los sabios, sino que también eso percuyó en sus compañeros de milicia, podríamos decir. Vemos lo que le pasó también a sus compañeros, dice el 49, y Daniel solicitó. Entonces vemos que Daniel le solicitó al rey. ¿Qué le solicitó? Que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces vemos que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, que cuando nosotros tenemos un testimonio fiel de Dios, podemos abrir la puerta a muchos más creyentes para que puedan estar trabajando en las empresas donde laboramos. Por eso, mis hermanos, es fundamental e importante que cuando Dios transforma nuestras vidas, nosotros estemos haciendo su voluntad. Hay un cambio de 360 grados y eso repercute en muchas partes y en muchísimas personas. Y quiero dejarles esta pregunta. ¿Dios ha transformado nuestras vidas para hacer su voluntad? Espero que sí, mis hermanos. Espero que en esta mañana Dios haya transformado nuestras vidas para hacer su voluntad. Creo que en este tiempo de pandemia debemos estar buscando la voluntad de Dios y no la voluntad del mundo. Debemos estar predicando el evangelio. Debemos estarle pidiendo a Dios que nos muestre cuál es el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Debemos estarlo pidiendo y debemos estarlo buscando en su palabra. Mis hermanos, vamos a orar para terminar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias por la enseñanza y por el testimonio del profeta Daniel. Estamos muy agradecidos contigo por todo lo aprendido, Señor, y esperamos, Señor, que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Hasta luego, mis hermanos.